Continuando con la exposición, ingeniero, buenas noches. El predimensionamiento, ¿qué nos dice? No? El predimensionamiento es el conjunto de técnicas que permiten calcular elementos de ingeniería de manera sintetizada. El objetivo de esto es encontrar las magnitudes orientativas en cuanto a las dimensiones y características del elemento, que pueden servir para afirmar un proceso de diseño que finalmente habrá de ser ratificado por el cálculo exhaustivo según la disciplina, ¿no? Predimensionamiento de elementos estructurales, ¿no? Ahí tenemos las estructuras tanto que la columna, viga y losa, ¿no? ¿Qué nos dice la columna, no? Estos elementos que suelen ser verticales reciben las cargas de y posibilitar un edificio disponga de múltiples niveles, ¿no? Vigas. Para el predimensionamiento de las secciones de las vigas, se siguieron las secuencias del libro sobre la estructuración de edificaciones de concreto armado según Antonio Blanco, ¿verdad? Losas, según las recomendaciones del ingeniero Antonio Blanco, en su obra Estructuración y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado, nos dice que el espesor de la losa aligerada debe ser mayor que la distancia libre dividida entre 25 para evitar problemas relacionados con la deflexión, ¿no? Tenemos la estructuración del plano de nuestro trabajo, ¿no? Para poder realizar esta estructuración de la edificación se obtuvo
en consideración, ¿no? Que es una vivienda unifamiliar, que es de categoría C y que nos encontramos en la zona C, ¿verdad? El predimensionamiento de los elementos estructurales, el predimensionamiento de las columnas, ¿no? Los datos en general, el concreto, la vivienda de 3 pisos, el factor del concreto, que es 210 kilogramos por centímetros, ¿no? Lo cual hallamos con una fórmula, ¿no? Que es el P de servicio, ¿no? El P de edificación, el peso de la edificación por la área de... Le doy paso a mi compañero. Okay, continuando con la exposición. Sí, se me olvidó. Bueno, en este caso, mencionando ya el predimensionamiento de columnas, claro, el peso de uso, que es el número de pisos que vamos a trabajar son 4, y según pues la categoría de las edificaciones, ¿no? Que va a ser el 1A, bueno, depende eso también, pues, depende la fórmula más que nada del peso de servicio, que va a ser el peso de uso por el área tributaria más por el número de pisos. En este caso, pues, ¿a qué nos vamos a referir más que nada con el factor de cumplimiento? O sea que si el factor de cumplimiento, pues, o sea, en el contexto de predimensionamiento más que nada, pues, de columnas, se usa para asegurarse, pues, que la sección transversal de columnas tenga una forma adecuada. O sea, ni demasiado alargada, ni demasiado, o sea, ni demasiado alargada, ni demasiado delgada. El A, en este caso, pues, va a ser nuestro lado mayor de la columna y el B, pues, nuestro lado menor. Y sí o sí tiene que ser mayor. Y en el caso, pues, del ACL, cuando nos menciona las columnas centrales y las columnas, bueno, de lo que está ahí, que no lo logro bien. Ya, en ese caso, pues, es el área que alimenta la carga. O sea, es la forma de hallar, pues, el área tributaria, en este caso. Y viendo los cuadros, pues el lado de columna cuadrada, en este caso, pues para el 1A, tenemos ahí ya pues las dimensiones para cada uno, en centímetros. Y nuestra verificación, pues los únicos que no van a cumplir, pues van a ser el 1A y el 1B. Para el peso de servicio, en este caso, pues nuestro factor va a ser pues 0.35 y 240, como ya se sabe. Y sacando los cálculos, pues ahí ya están en los cuadros. Y la columna de uso, pues en este caso van a ser en el eje Y, que van a ser nuestro tipo de columna, que lo vamos a trabajar en centímetros. A ver, compañero, pásalo a la siguiente. Ya, en el predimensionamiento, dígase en el eje X. En este caso, vamos a trabajar de dos maneras, en el eje X y en el eje Y. En el eje X, ¿qué queremos decir cuando dice pues de 1A a 1B? O sea, esto más que nada pues se refiere que vamos a nombrar pues las vigas dentro de la planta estructural, en este caso del edificio, ¿no? Y pues, o sea, cómo la viga va a conectar desde este punto 1A hasta el punto, o sea, 2A, que va a ser pues más que nada la horizontal y la vertical. O sea, la viga corre sobre la línea determinada más que nada por la letra A. Y bueno, nuestras longitudes en este caso, pues haciendo las conexiones van a ser las que se presentan. Nuestro tipo de vigas para todos van a ser la viga principal. El peralte usar, pues son, que vamos a usar el metro y el ancho también en este caso, pues es de 0.5 y bueno, lo que menciona el cuadro. Lo mismo va a suceder pues en el predimensionamiento de vigas en el eje Y, que van a ser las conexiones más que nada. En este caso, lo que va a variar más que nada pues va a ser en el tipo de viga, que no todos van a ser vigas principales. Y bueno, los peraltes usar y el ancho usar también pues son un poco más variados en este caso. A ver, compañero, pasa a la siguiente. Y bueno, el predimensionamiento de losas, pues bueno, la losa, en cuatro tipos de paño vamos a tener, pues no, la A, B, C, D. La luz mayor, que en este caso pues es el 4.70, que ya se explica, bueno, más que nada en nuestro plano, y el peralte para cada uno, que se menciona también en el plano. A ver, compañero. Uno más, ¿no? A mencionar el análisis estático, que se usa la norma E030 para determinar fuerzas sísmicas que actúan en la edificación. Conceptos teóricos clave: la carga sísmica, que se calcula aplicando un aspecto sísmico normativo; la cortante basal, que es la fuerza total que el sismo induce en la base de la estructura; la distribución de fuerzas en altura; y la regularidad estructural, que afecta a la norma en que se distribuye y calcula la fuerza sísmica. Ahora le paso a mi siguiente compañero para que continúe exponiendo. Ya, bueno, compañeros, ingeniero, buenas noches. Por continuar con la exposición, ¿no? Acerca del metraje de carga para columnas. Este es un proceso, ¿no? Que seguimos con el libro de Antonio Blanco,
que vamos a meter, ¿no? La columna del primer nivel, que es la altura típica por el peso específico de concreto, ¿no? Como vemos en las imágenes, tenemos del primer nivel y del segundo y tercer nivel. Esto lo dividimos, ¿no? Del primer nivel al segundo y al tercer nivel, ¿no? Como lo vemos en la gráfica. Esto según al eje y la longitud y el ancho y por el peso de las columnas, ¿no? Esto va a ser en kilogramos. Este según Antonio Blanco, ¿no? Avánzamelo, compañero. Ya, también vamos a tener el metrado de cargas para losas. También, igual, ¿no? Según Antonio Blanco, se va a hacer, ¿no? El peso por un metro cuadrado, ¿no? De la losa, que nos da, ¿no? Específicamente para todos los niveles, ¿no? Es 300 o 350, ¿no? Según Antonio Blanco, ¿no? Según las especificaciones técnicas que nos da. Avanza, compañero. También, ¿no? Vamos a tener metrado de carga para vigas. Vamos a tener, ¿no? Lo que son el metrado de carga. ah, Todos los niveles por eje, ¿no? En el eje X y tanto por el nivel de eje Y, ¿no? Como vemos en las gráficas. Esto también se hace, ¿no? Por la longitud, por el peralte, por la base y por el volumen, ¿no? Para ambos casos, para el eje X y tanto para el eje Y, ¿no? Según el libro, ¿no? Antonio Blanco. Aváncemelo, compañero. Ya. También tenemos el metrado de cargas para tabiquería. Vamos a tener, ¿no? Lo que son metrado de cargas de tabiquería, peso por metro cuadrado de tabiquería, ¿no? Por kilogramos por metros cuadrados, que nos da 120, ¿no? Vamos a tener lo que son losas, ¿no? Lo que es losa A, B, C, D. Y esto por el área total, por el peso, por el kilogramos, ¿no? También este supuesto que vamos a hacer ese por el libro, ¿no? Que es Antonio Blanco. Y voy a dar pase a mi compañero. Continúa con la exposición. Vamos a hacer un cuadro que es el volumen de cargas muertas, que es para un solo nivel, los cuales van a ser en columnas, vigas, losas, tabiquerías y acabados, los cuales todo esto tenemos cada uno, una especificación de cada una, que tenemos que va a ser para el primer piso va a ser de 82.522.18 kilogramos fuerza, y para el segundo nivel va a ser de 82.629.38 kilogramos fuerza. Siguiente, compañero. Ahora para carga viva. Acá vamos a tener una diferencia, ya que para el primer y segundo nivel va a ser una sobrecarga de 200, la cual está acá en la norma E030, la cual nos da para viviendas 200 kilogramos por metro cuadrado. La cual tenemos las diferentes áreas de A, B, C, D, con un área diferente, la cual vamos a multiplicar esta área por la sobrecarga que tenemos acá, que nos da la norma E030. ¿Qué pasa en la azotea? En la azotea ya debemos decir que como esa azotea no tiene mucha sobrecarga, se le resta a un 100 kilogramos metro por metro cuadrado, por lo cual igual hacemos la multiplicación de cada área de la losa por esa sobrecarga, y por lo tanto va a tener una sobrecarga de la azotea que va a ser de 9.410. Siguiente, compañero. Cuadro de resumen de carga. Aquí vamos a tener un cuadro de resumen por niveles, ya que vamos a tener las diferentes cargas por niveles, ya que los primeros dos niveles son diferentes al tercer nivel, ya que el tercer nivel es una azotea, los cuales vamos a tener que, adicionalmente, tenemos que convertir a toneladas para que nos sea más fácil para el análisis sísmico. Y doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, ahí tenemos el análisis sísmico, que serían el factor de uso de U y de 10, ¿no? Y ilustración de 10 factores de uso. Factor de uso de SS, CT3 y 1.4. Factor que sería de la tabla número 3, el factor de suelo 5. Y ilustración de 11 factores de suelo, ¿no? Factor que se amplifica en el S de 2.5.
Y ilustración de 12 factores de amplificación sísmica, que sería de toneladas de 0.09, 14, 28, 57 de MH y de 2. No, digo, de 3.2 de CTI de 35. El siguiente compañero, no veo muy bien. Análisis sísmico. Aquí tenemos el análisis sísmico, ¿no? El peso sísmico en toneladas sería P de 260.54 y coeficiente basal sería de B de 28.000, no, de 28.49694 y la K sería 1. Distribución de fuerza sísmica por niveles, ¿no? Ahí teníamos el nivel IH1 y el HI y el WI. Ya, ¿dónde está el otro? El siguiente compañero. En conclusión, ¿no? En conclusión tenemos este trabajo monográfico, destaca que el diseño de la estructura es esencial para cualquier proyecto de construcción. La forma en que se organiza elementos como columnas, vigas y pisos que influyen como un edificio responde a cargas específicas especialmente sísmicas, que son críticos en nuestros países. Se mencionan los principios de Antonio Blanco de Blasco y se contratan con normas peruanas, una buena planificación estructural en vital para lograr un comportamiento seguro y en errores en la etapa inicial son difíciles de corregir. La correcta distribución de elementos portales y continuidad de instrumentales son crianciales, ¿no? En el trabajo. También en física, el predimensionamiento de columnas y vigas utilizando el área tributaria para trabajo también así, predimensionamiento de columnas, vigas utilizando el área tributaria para entender las distribuciones de cargas específicas en edificios de varias plantas en un enfoque sísmico adecuado a mejorar la eficiencia estructural y distribución de riesgos fallas, protegiendo en tanto del edificio como a sus ocupantes. El, el siguiente compañero. Recomendación. Es la estructura de un edificio se centra en la disposición de elementos como columnas, vigas, techos y paredes para asegurar las cargas. Se transfieren cortantemente al suelo y la estructura sea segura ante factores como peso, viento y sísmico. El fundamento en que las estructuras sea regular en planta y altura, lo cual mejora el comportamiento sísmico. Los marcos, resistencias deben ser bien ubicados y equilibrados. Es importante decir que las cargas del proyecto, como las permanentes variables y sísmicas, y no usar valores aproximadamente sin un análisis cuidadoso. Conocer las funciones de cada elemento estructural ante el predimensionamiento es crucial, especialmente en edificios de varias plantas donde las cargas se acumulan hacia abajo. También es necesario cumplir con las normas E030 y el E020 y utilizando el software o plantilla de apoyo con conocimiento claro de un uso. Eso sería todo con la exposición, ingeniero.